¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos durante este principio de conversación? El vasco neoyorquino. ¿Y qué relación tiene este vasco neoyorquino con el mar? Pues que nació al borde del mar, que echa mucho de menos el mar allá donde esté, sobre todo en Madrid, y que habla siempre de un cementerio al borde del mar del que viene toda su familia y al que él sabe que volverá. ¿Qué cementerio es? Es el cementerio de la Galea, en Algorta. ¿Te gusta ir? Mucho. Yo sé que hay gente que piensa que los cementerios son algo triste o incluso macabro, y en mi caso no, es un cementerio precioso junto al mar, desde el que se escuchan las olas y al que yo vuelvo mucho, a veces por tratar de inspirarme y a veces simplemente por hacer la paz con todos esos antepasados que están ahí y que me dicen Hemen gugas auda zure tokia, que en castellano sería aquí con nosotros, esto es tu lugar. No eres el primer gato pardo que habla de la fascinación que siente por los cementerios. Javier Fesser, recuerdo que nos contó aquí que un cementerio es un espejo de la sociedad que tenemos, que los cementerios de África no son iguales que los cementerios de Occidente. ¿Y qué particularidad tiene este del que tú hablas? Pues es absolutamente un reflejo de la sociedad vasca, y hay desde panteones lujosísimos donde están toda la gran burguesía vasca hasta tumbas prácticamente anónimas. Y el pueblo del que yo vengo, Algorta, está constituido de una parte que es la parte marinera, en el Puerto Viejo, que era una zona muy muy humilde de pescadores, pero luego están todas las grandes mansiones de las grandes familias vascas. Y esto se ve en ese cementerio. Yo quiero pensar que al final las cenizas siempre serán las mismas y serán iguales, independientemente del contenedor en el que las pongamos. Antes de pasar a hablar de tu familia, que me da la sensación de que vamos a hablar largo y tendido, quiero preguntarte por la primera vez que tú recuerdas que fuiste público, que te sentaste en alguna butaca para ver algo. Pues la recuerdo perfectamente porque es lo que me hizo dedicarme al teatro. Yo era un adolescente, debía tener 14 o 15 años y vivía en Algorta, un lugar de la provincia de Vizcaya, y por una razón que no recuerdo, mi padre me trajo a Madrid y fuimos a ver en el Teatro Marquina una obra de Francisco Nieva que se llamaba La señora Tártara. Y para mí fue una revelación. Yo vi aquello y dije, yo esto es lo que quiero hacer en la vida. Y la ironía de esta historia es que salimos, mi padre salió horrorizado, diciendo cómo nos habíamos podido meter en eso, y yo no me atreví a decirle qué es lo que quería hacer en la vida. ¿Qué fue escribir para el teatro? Que fue escribir para el teatro, que fue dedicar mi vida al teatro, que fue... de hecho, estudié dirección, dirigí un par de obras, pero al final donde me he encontrado es en la escritura teatral. Y yo creo que me deslumbró todo esa primera vez que fui público, pero sobre todo la palabra de Francisco Nieva, que en paz descanse, era un grandísimo dramaturgo español, y que me hizo entender que el teatro no es la vida, es otra cosa. Bueno, no es fácil que los oyentes hayan reconocido la voz de nuestro gato pardo, que ha utilizado como seudónimo el vasco neoyorquino, porque no es fácil que conozcamos a los dramaturgos en este país, pero querría saber por qué Borja Ortiz de Gondra has utilizado este seudónimo, el vasco neoyorquino. Porque es lo que me define y son los dos polos de mi vida. Yo nací en el País Vasco, me siento muy muy vasco y además trato de ejercer de vasco por el mundo, pero la realidad de la vida me ha llevado a vivir una gran parte de mi tiempo en Nueva York. En Nueva York está la persona a la que yo quiero y está mi casa, así que me divido, de hecho, entre tres sitios, entre Madrid, donde trabajo en el teatro, Nueva York, donde me encierro a escribir y a vivir, y Algorta, donde vuelvo siempre. Alguien dirá, ¿cómo es posible vivir entre estos tres lugares? ¿Cómo te organizas? Pero bueno, tiempo al tiempo, que vamos a tener un ratito para hablar. Borja, eres uno de los dramaturgos contemporáneos más prestigiosos, premio Max de Teatro, premio Lope de Vega, premio Aiseguecho de Literatura, Nacional Calderón de la Barca, 2 veces finalista nacional de literatura. Pero vamos al principio. Te he preguntado por la primera vez en la que te sentaste en una butaca y has hablado de Francisco Nieva. ¿Cuál es la primera vez que sales a un escenario o haces algo para un público? Bueno, la primera vez que se hizo una obra mía fue una cosa extrañísima porque era una obra que yo había escrito por encargo para una compañía francesa
que yo la escribí en castellano, pero se tradujo al francés, y tuve la sensación de una traición absoluta. Yo no entendía nada de lo que hacían en escena, porque era un poco el topicazo de que como yo era español, para ellos la función estaba llena de referentes a Almodóvar, una función que hablaba de un mundo vasco, y comprenderás que no pegaba mucho aquello. Pero sí que entendí que del texto que tú escribes al texto que se representa hay una diferencia. Y lo primero que tienes que hacer es establecer una relación de complicidad y de absoluta confianza con el director. Y esa experiencia me sirvió para comprender que tenía que implicarme en los procesos, que tenía que hablar con el director, que no podía ser enviar un texto y sentarte el día del estreno a ver qué había pasado. Claro, es que te hemos invitado en esta noche en la que estamos hablando del concepto de público. Lo tocaremos a partir de un montón de vertientes, pero contigo queremos hablar del público que va al teatro, porque el papel del dramaturgo es un poco particular. Claro, en realidad, cuando tú escribes una novela, tú sabes que el público es el lector y no hay nada en medio. Pero cuando tú escribes para el teatro, hay interferencias entre tu texto y quien lo recibe, ¿no? Sí, yo siempre digo que hay que distinguir mucho entre el autor y el dramaturgo. El autor es el señor que escribe una obra que después se publica, y al fin y al cabo la literatura dramática no es más que un dominio de la literatura. El dramaturgo es el señor que trabaja el texto para la puesta en escena. Yo os puedo contar que en general, entre el texto que yo llevo el primer día a los ensayos y el texto que se representa, hay una enorme diferencia. Cambia entre un 20 y un 30%, porque trabajo siempre con equipos que me ayudan y me enseñan lo que yo no he podido imaginar. Y ahí quiero contar una anécdota porque para mí ha sido reveladora en el espectáculo que estoy haciendo ahora. Jesús Noguero, que es el actor que me representa, descubrió una cosa en escena que hace él, que no estaba en el texto, y cuando la vi le dije, esto se quedará el día que yo publique esta obra, porque tú has encontrado algo sobre ese personaje que yo no sabía. Para mí esa es la maravilla del teatro, que es un trabajo en equipo y que obliga al escritor que yo soy, encerrado en su casa, a salir de ese encierro y a dialogar con los demás. Y en mi caso, bueno, ya llevo 5 espectáculos con Josep María Mestres, que es como mi director de cabecera, y es el que me empujó a dar el paso a que me subiera a un escenario. Vamos a ordenar un poco lo que acabas de decir, porque claro, el oyente dirá, vamos a ver, estamos hablando con un dramaturgo, de repente habla de un actor que le representa de una manera que le hace descubrir algo de sí mismo. Vamos por orden. Tus 2 últimos espectáculos, de los que está hablando todo el mundo, se llama Los Gondra y Los Otros Gondra, que es el que estás haciendo ahora, que trata de la realidad vasca, que tiene mucho que ver con tu familia. Cuéntame cosas de tu familia. ¿Quiénes son los Gondra? Pues lo primero que tendré que decir es que los que vemos en escena no son exactamente mi familia. Y esto es un juego muy divertido al que yo juego y ellos también. Estas obras se enmarcan en lo que llamamos el género de la autoficción, que es un género que mezcla el relato biográfico del autor con relatos inventados. Como yo no sé muy bien lo que pasó en mi familia y en muchas familias vascas, en los últimos 100 años que hemos vivido ciclos de violencia uno detrás de otro, yo traté de averiguar qué pasó o qué podría haber pasado. Entonces me he inspirado obviamente en personajes de mi familia, pero también me he inspirado en lo que yo vivía cuando vivía en el País Vasco. Y como dicen muy bien mi familia cuando viene a ver, porque mi familia real viene a ver los espectáculos. Sí, perdón, me hacía mucha gracia cuando te decían, bueno, tú habla de lo que quieras, pero ay, no de nosotros. Sí, esa es una frase de mi madre que está en la función. De hecho, hay un momento muy, muy trágico, pero muy divertido, porque vemos a un escritor que podría ser yo, representado por el actor Jesús Noguero, con unas peleas con su madre, que podría ser mi madre, representada por Sonsoles Benedicto, y hablan de algo que para mí, más allá de las bromas, era muy importante, y es hasta qué punto en nosotros, los creadores, los escritores, tenemos derecho a apropiarnos del dolor ajeno. El dolor que ellos sintieron es real, el dolor que yo hago sobre escena no. Y entonces ahí viene esta idea de dar testimonio, de abrir directamente mi corazón y decir, yo hice esto y lo hice mal, y además lo digo yo en escena. Y esta familia que aparece
Claro que está basada en mi familia, pero está basada en muchas familias vascas y no es tampoco reconocible, no son exactamente mi familia. Bueno, has dicho que están basadas en muchas familias vascas y en muchas familias de muchos países del mundo, porque hablar de un pueblo es hablar de muchos pueblos. Lo que ocurrió en el País Vasco, que ahora está viviendo un proceso muy llamativo, y es que se está relatando el ejemplo de Patria, de Aramburu, el ejemplo de tus dos obras. Estamos empezando a ver el relato de aquello que ocurrió, ¿no? Que es una parte muy interesante con respecto al lector, al espectador de una película también, pero eso que tú has dicho tiene mucha verdad. Se vivieron años de mucha violencia, como se han vivido en Colombia, como se han vivido en los Balcanes, que hablar de un pueblo es hablar de muchos pueblos, ¿no? Mira, a mí me sorprendió, y fue el primer sorprendido, cuando yo escribí esta obra que habla del lugar del mundo del que yo vengo, Algorta, y habla de cosas muy reconocibles. En la función nunca hablamos ni de las siglas, ni de los partidos, pero sí se reconoce, obviamente, de quién estamos hablando. ¿No habláis de ETA? Nunca. Abiertamente. Nunca, porque esto es una voluntad que yo he tenido siempre de que la obra vaya a un lugar mucho más universal, vaya al lugar que es reconocible en cualquier parte del mundo. ¿Cómo podemos mirarnos a los ojos cuando termina la violencia, decirnos el mal que nos hicimos y tratar de empezar otra vez? Y para mí fue muy sorprendente, como digo, escribir estas obras sobre Algorta, muy, muy claramente vascas, y la primera se tradujo y se publicó en inglés al año siguiente, el año pasado se publicó en francés, este año se va a publicar en italiano y hay una opción para publicarse en húngaro. Y lo que me dicen todos los traductores es, sí, es muy reconociblemente local, muy vasca, pero lo que estás contando es un conflicto universal. Y yo quiero contar siempre que de dónde viene esto es de lo que me ha inspirado a mí siempre, que es la tragedia griega. Y estas obras tienen que ver con el final de la Orestiada, es decir, cuando ya ha terminado la violencia y son siempre lo digo mal, las Euménides que se convierten en es al revés, las Erinias que se convierten en las Euménides, en las benévolas. Algo hay que hacer para que una parte del mal quede sin castigo, porque si no siempre seguirá la cadena de la culpa. Y esto está escrito en el siglo V antes de Cristo, y ahí seguimos, ¿no? Borja, me interesa mucho que hablemos, no vamos a hacer spoiler para la gente que vaya a ver la obra, los otros Gondra, pero sí hay una cosa que es evitar este rollo hollywoodense de que parezca que todo tiene que acabar bien con un abrazo y un beso. No estamos todavía quizá en ese punto, ¿no? Mira, para mí, desde el que escribí la primera línea de la obra, sabía que la dificultad más grande que iba a tener esta obra es que habla de dos mujeres enfrentadas porque han estado en los extremos opuestos del espectro político y se han hecho mucho daño, y yo sabía que no podía nunca en escena mostrar el abrazo entre ellas dos, porque eso es mentira, eso es falso, eso es el final confortador que nos piden. Aquí no ha pasado nada, no es así, a día de hoy no podemos todavía decir eso, a día de hoy hay mucho trabajo para hacer, y creo que algún día podrá hacerse ese abrazo, pero yo no quería hacer una obra que ni de buenos ni malos, ni sobre todo que el público saliera diciendo que bien, esto está arreglado, se ha acabado. No. Entonces, sin hacer mucho spoiler, en toda la obra lo que vemos es este escritor tratando de unir a esas dos partes de la familia y de que se miren a los ojos, y no lo consigue, y al final no destripo mucho, pero bueno, hay un personaje que le dice, esto no lo vamos a hacer nunca, escribe lo que podríamos haber hecho. Y lo que vemos es una escena que el espectador sabe que no ocurrió, porque le están pidiendo al escritor que la escriba, y él escribe cómo podría por fin pasarse la página, pero no es más que un deseo de ese escritor. Y creo que la obra termina con esa idea de, si hacemos todo esto, si leemos la página hasta el final, algún día la podremos pasar, pero todavía nos quedan muchos deberes por hacer. Borja Ortiz de Gondra, ¿cómo la recibe el público? ¿La recibe con silencios, la recibe con emoción, la recibe con tensión? ¿Qué percibes tú en el público? Pues mira, esto es mi segunda vez que me subo a escena y veo el público en directo. Hay una emoción, hay unos momentos en la función en que el silencio es casi un silencio religioso por lo que estamos contando. La gente llora mucho, he de decir, se emociona mucho, el final es apoteósico. Bueno, todas las noches hemos actuado a teatro lleno desde la primera, y la gente se pone en pie y nos grita bravos, pero esto al fin y al cabo no es tan importante como lo que voy a contar ahora. Eso es la reacción de un público ante un buen espectáculo. Lo que a mí me ha conmovido muchísimo es que salimos de hacer la función
y se nos acerca público anónimo, el público de verdad, de a pie de la calle, que no te conoce de nada, y nos han dicho cosas muy hermosas. La más bonita fue que la segunda o tercera función que hacíamos, salíamos Jesús Noguero, el actor que hace de mí y yo, y se nos acercaron unas personas un poco mayores que yo, como 5 personas, y nos dijeron, mira, no os queremos molestar, somos una familia vasca de Durango, que hemos venido a ver la función, y os queríamos dar las gracias porque lo que hacéis en escena es muy importante para nosotros y además nos va a ayudar. Y no dijeron nada más. Ya sabes que los vascos somos gente de poca palabra, pero yo entendí que lo que estábamos haciendo iba mucho más allá del teatro. Cuando alguien de verdad te dice que lo que tú haces en un escenario le va a ayudar en su vida, no hace falta ponerle más palabras. Yo no sé cuál era su dolor, no sé lo que les pasó, pero sé que con lo que hacemos en escena esa noche se sintieron menos solos. Y eso para mí es lo que debería hacer siempre la ficción, es acompañarnos en nuestro día a día. Borja, ¿cuánto hay de sanación en la escritura y cuánto hay de dolor en la interpretación? Mira, en la escritura hay mucha sanación porque tú eres capaz, en estas obras de autoficción, eres capaz de ver lo que tú hiciste mal. De hecho, cuando a veces se entiende mal que la autoficción es como mostrarte tú en escena y hacer un poco de, no sé, de narcisismo, es todo lo contrario. Para mí es una absoluta expiación porque yo digo lo que hice mal y me arrepiento mucho de que me fui cuando no debía haberme ido, no estuve cuando había que haber estado y no hice lo que debía haber ido. Dicho esto... Cuando te fuiste del País Vasco. Cuando me fui del País Vasco, yo me fui en el año 89, en lo peor de lo peor. Yo solo quería, como dice mi madre en la función, ser cosmopolita, irme al extranjero y dedicarme al teatro. Y lo que estaba pasando con el terror que había, a mí no me importaba nada. Y eso es algo que se me ha quedado y 30 años después sigo hablando sobre eso. Dicho esto, no se sufre nada en escena. Y esto lo quiero explicar muy bien. Somos actores. Bueno, yo soy, como dice muy bien la compañía, soy un, ¿cómo lo llaman? Un aspirante. Un meritorio, que es el término exacto en el teatro. Pero estos actores que hacen cosas terribles en escena son actores, es su trabajo. Es decir, nunca te llevas eso a casa porque te destrozarías. Todo esto que contamos en escena y que hacemos en escena, al fin y al cabo está ensayado, está pautado y hay una técnica teatral por hacerlo. Es verdad, y no quiero hacer otro spoiler, yo hago una cosa al final, que es que quemo una carta, y ahí lo dejo, no puedo explicar más. Quemar esa carta no es fácil, porque significa algo muy profundo. Pero, claro, lo tengo que hacer todas las noches, tampoco destripo mucho, pero hay 34 cartas y hay 34 funciones. Lo tengo que hacer todas las noches, al final es una cuestión de hacerlo en el lugar donde te da el foco exacto, cuando termina una música exacta y además la carta tiene que quemarse en un punto concreto, ¿no? Bueno, creo que esa es la maravilla de la ficción. Vamos a ir terminando. Has hablado de los teatros llenos, es verdad, el éxito que estás teniendo, que has tenido a lo largo de tu trayectoria, pero yo quiero preguntarte por ese momento en el que uno sale, o ha escrito una obra de teatro y sale un martes o un miércoles y no hay nadie, hay 10 personas. Siempre me he preguntado qué siente el equipo de teatro que ve eso, patios de butacas medio vacíos, porque eso pasa, claro, pasa muchas veces. Por supuesto, y cuando te van bien las cosas tienes que no olvidar que a veces no fueron tan bien, y yo he tenido fracasos como todo el mundo. Yo he trabajado por una compañía, no diré cuál, en la que hicieron, porque yo no era actor, hicieron una función en la que había más personas encima del escenario que en el patio de butacas. Claro, eso pasa. Y me dieron una lección maravillosa, porque hicieron, yo creo, la mejor función que yo les vi. Y claro, yo les preguntaba después, ¿pero no os desmoraliza? Y me decían, es que un espectador en la sala es el público. Nosotros trabajamos para quien esté. Y si solo viene a vernos uno, se merece que le demos lo mejor. Y creo que esa es la lección de amor al teatro. Claro que queremos teatros llenos, pero si a lo mejor hacemos espectáculos que son para menos espectadores, y esos espectadores se merecen todo lo mejor. ¿Y puede ocurrir ese milagro que una obra se estrene con 15 espectadores más en el escenario que en el patio de butacas y de pronto acabe temporada arrasando? Sí, y lo diré porque le pasó a mi amigo Juan Diego Boto en una obra maravillosa que yo recordaré siempre, que se llamaba Un trozo invisible de este mundo. No eran 15, pero estaba programado un mes, empezó en el Matadero y, bueno, había una entrada media, un poco relativa, ¿no? Pues si eran 400 espectadores, a lo mejor había 80. Fue hacer 3, 4, 5 funciones, se corrió el boca a boca, tuvo tal éxito que a partir de la primera semana ya no había entradas
para todas las funciones. Y lo tuvo que reponer. Y creo que es una preciosa lección. Juan, por supuesto, es un actor extraordinario y la dirección de Sergio Pérez Mencheta era maravillosa, pero fue una lección de creer en lo que hacemos y esperar a que el público venga. Borja Ortiz de Gondra, nos vamos a despedir con una pregunta que hago a todos los gatopardos. ¿Quién ha sido o es el faro de tu vida? ¿Quién o qué? Mi madre, no tengo la más mínima duda. Mi ¿Cómo madre se es la llama? persona, Elena de Gondra. Elena de Gondra. Es la persona que siempre ha estado ahí, cuando no había premios, cuando las noches eran mucho más difíciles y cuando había que volver a casa porque no llegabas a fin de mes. Es la persona que siempre me apoyó y me dijo, tú haz lo que crees que tienes que hacer. Y es la persona que viene a ver estas funciones que yo hago y no me dice nada. Ella sabe el diálogo que tenemos entre los dos y cuando ve esas madres terribles en el escenario me dice una cosa maravillosa. Dice, bueno, ya se sabe que en el teatro es todo mentira. ¿Cuántas veces has cantado esta de teatro? Lo tuyo es puro teatro. Todas las mañanas. Bueno, muchas gracias, Borja. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.